Iglesia preciosa, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo nos fue con lo que teníamos para esta semana? ¿Bien? Antes de que pasaran las niñas, les quería decir que el compromiso para la próxima es el mismo: escuchar nuevamente la enseñanza de esta noche. Sabemos que estamos siendo traspasados por una espada de doble filo, pero es para nuestro crecimiento, es un regalo del cielo. Entonces, entre más la escuchemos, más vamos a ser enriquecidos y bendecidos con esa palabra. Entonces, quedamos así, ese es el compromiso. Hola iglesia, ¿cómo están? Qué alegría estar un martes más compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias por la promesa de tu Santo Espíritu, con quien nos sellaste y que es nuestras arras para el día de la redención. Él es la señal de nuestra herencia de la posesión adquirida, para alabanza de tu gloria. Espíritu Santo de poder, permite que esta noche seamos redargüidos, corregidos e instruidos en justicia. Guíanos por toda verdad y danos comprensión para dimensionar con nuestro entendimiento el poder de tu fortaleza. Que no haya ningún impedimento en nuestros corazones para recibir la revelación de tu gloria, que nos enseña las profundidades de Cristo y nos recuerda todas las instrucciones de Dios. Intercede por nosotros para que recibamos como buen terreno la semilla del reino de Dios. Queremos ser mejores para ti, no queremos contristarte, queremos que habites en nosotros con complacencia. Anhelamos vivir para ti y ser templos dignos de tu presencia. Gracias Padre Santo, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Limpia nuestras conciencias de obras muertas para que podamos ser libres y servir al Dios vivo. Espíritu Santo, reparte en abundancia tu presencia y tu grandeza en este lugar y en cada uno de nosotros, para que seamos una ofrenda agradable a Dios. Señor, danos espíritu para comprender las profundidades del poder del Espíritu Eterno, que todo lo sabe y que nos santifica, para que todas tus maravillas sean reveladas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos creyendo. Amén. Qué alegría que el Espíritu Santo nos esté llevando a ser mejores para Él, que nos esté entregando esa conciencia, revelación y entendimiento de cuidar su templo, su santuario y mantenerlo limpio y puro para que seamos morada en la que Él siempre quiere estar. Y vamos a ver cómo una vez cuando eso sucede, nosotros como iglesia somos portadores que demuestran el amor de Dios entre nosotros mismos y también somos testimonio para las demás personas. Como aprendimos la semana pasada, cada uno es el encargado de estar lleno del Espíritu Santo. Cada uno es encargado de dar fruto del Espíritu Santo cada día de su vida. Iglesia, todo esto que hemos estado aprendiendo, como hemos dicho en diferentes ocasiones, es porque a Dios le ha parecido en su buena voluntad, agradable y perfecta, que lo conozcamos mejor, y al conocerlo mejor hemos sido más conscientes de su grandeza. Y al ser más conscientes de su grandeza, hemos llegado a una responsabilidad espiritual mayor, y cada uno de nosotros debe tomar la decisión de corresponder o no a ese llamado. Como equipo de alabanza, somos los primeros que hemos estado siendo ministrados a través de estas enseñanzas, y de hecho somos los primeros probados en los dichos
de nuestra boca. Ha sido una bendición y una responsabilidad enorme organizar estas enseñanzas. Como grupo de alabanza queremos ser mejores para Dios y cada uno de nosotros anhela estar limpio, ser un templo agradable para Él y estar llenos del Espíritu Santo. Y al querer más y más, tuvimos la inquietud de cómo podíamos seguir mejorando de manera individual. Por eso, le preguntamos a nuestra pastora cómo podíamos seguir creciendo y ser mejores para Dios. Y cada uno ha venido en un proceso individual, precioso, según lo que Dios nos ha instruido a través de ella en cada una de nuestras vidas. Iglesia, vamos a poner un ejemplo, como solemos hacerlo, para entender mejor. Uno es el que debe revisarse periódicamente el cuerpo. Y esto se hace de manera preventiva. ¿Y ante quién se hace? Ante un médico, un profesional de la salud. Uno es el que acude a él, uno es el que busca y el que pide una cita. Y uno es el encargado de cumplir con el tratamiento que le envíen. Y eso hablándolo de forma preventiva. Y si tenemos una dolencia física específica, con mayor razón, uno es el que acude al médico. Hacer esto es responsabilidad con nuestro cuerpo temporal que nos ha sido dado para administrar. Espiritualmente es lo mismo. Nosotros hacemos parte de un cuerpo. Ese cuerpo es la Iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros es miembro y debe cuidar ese cuerpo al cual pertenece. Y esto se hace también de forma preventiva y correctiva. Esto es responsabilidad con el cuerpo al cual pertenecemos. Ese especialista, en este caso, es la autoridad impuesta por Dios. Autoridad impuesta por Dios en una iglesia local y además escogida por cada uno de los miembros, que al congregarse en ese lugar está aceptando esa autoridad. En nuestro caso, la autoridad de esta iglesia amada es la pastora Ruth Ruiz. Ella es la encargada de velar por nuestras almas y cada uno puede dar testimonio del amor con el que ella lo hace. ¿Por qué estamos contando todo esto? Le preguntamos a ella si podíamos hablarlo hoy, para decirle que ustedes, si lo desean, también pueden tener el acompañamiento de nuestra autoridad para ser mejores hijos de Dios, mejores adoradores, mejores servidores, mejores hermanos y mejores para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, preparados para toda buena obra. Damos testimonio de que ha sido y es un regalo de Dios inmenso para la vida de cada uno de nosotros. Debemos recordarles algo que ustedes ya saben. Leamos en Hebreos 4, de 12 al 13 en la Biblia textual. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La pastora es una mujer de Dios. Y si acudimos a ella, debemos saber que tiene el cuidado de nosotros. Nos amonesta, nos conduce y vela por nuestras almas. Cada uno de nosotros debe tener humildad en el proceso que va a empezar. Esto es para todos, como dijimos ahorita, de una manera preventiva y curativa.
de forma preventiva. Leamos en 1 Corintios 10, 12, en la Biblia textual. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y de forma curativa, en 1 Corintios 12, 26, en la Biblia de las Américas dice: y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Todos siempre podemos ser mejores. Dice en Efesios 4:13 en la Biblia textual: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Volviendo a lo de buscar a la pastora, leamos Hebreos 13, 17, Biblia textual. Dejaos persuadir por quienes os conducen y sed dóciles, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería de provecho para vosotros. Iglesia, la pastora quiere lo mejor para nosotros y además de eso, ella vela por nuestras almas y todos nosotros debemos tener en cuenta que crecer duele. Es como cuando uno está en plena etapa de crecimiento y le duelen los huesos. ¿Recuerdan? Y la respuesta de las personas era: ay, eso es que está creciendo. No es diferente en lo espiritual. Crecer puede que nos cause dolor y eso no es algo ajeno a nosotros. Ya nos lo ha dicho la Biblia en 2 Corintios 7, 10, en la Biblia de las Américas. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Con la asesoría de vida de nuestro amado Freddy, vamos a decir que nuestro crecimiento es como el proceso de la purificación del oro, ese metal noble y preciado al cual tiene que ser sometido a unos procesos, entre ellos a altas temperaturas, para ser purificado y limpiado y así tener el resultado que tanto gusta. En el proceso de extracción del oro se utiliza cianuro o mercurio, dependiendo de si se extrae de la tierra o de los ríos. Como ese oro viene con impurezas, es necesario someterlo a un tratamiento químico para eliminarlas. Después de ese tratamiento químico, se funde a altas temperaturas, lo que hace que las impurezas se separen y formen una capa de escoria. De esa manera, el oro queda finalmente refinado y alcanza la pureza deseada. Eso se lee, se escucha, se dice muy rápido y fácil. Pero ser triturado, molido, ser lavado y ser pasado por fuego, si lo aplicamos a nuestro crecimiento espiritual, son cosas que posiblemente dolerán, pero el resultado es la pureza. Recordemos que por eso estamos hablando hace una semana de todo esto. ¿Por qué? Queremos ser y estar puros para Dios. Dios nos prueba a nosotros como se prueba el oro. Lo dice en Proverbios 17:3 en la Biblia textual. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Así Yahvé prueba los corazones. Hermoso. Y leamos en 1 de Pedro 1:7 en la Reina Valera del 60. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué decir todo esto? Porque hace parte de lo que venimos hablando. El Espíritu Santo dijo: ¿van a hablar de mí? Está bien, pero antes quiero que limpien y organicen mi casa. Quiero que sean conscientes de cómo anhelo y deseo que esté mi casa. Nosotros somos su casa, su templo, su santuario. Ya saben, los que estén interesados pueden acercarse a la pastora al final, invitarla a un café y buscar un espacio con ella. Pueden escribirle, llamarla y solicitarle ese espacio para conversar. Seamos amorosos, pacientes y humildes al ir con ella. Gracias a Dios, estamos en una congregación en donde nos podemos acercar a nuestra pastora con libertad y debemos aprovecharlo porque es una total bendición. Con mucha obediencia, paciencia y amor, sométanse a ella. Si ves que mucha gente tiene el sentir de acercarse al final, que esperamos que así sea, espera y busca el espacio, pero no dejes de hacerlo si Dios te lo pone en el corazón. Ella tiene cuidado de nosotros en el Señor. El grupo de alabanza ya lo ha hecho y podemos decir que solo hemos sido edificados y estamos felices y hemos crecido demasiado. El consejo de una mujer fiel al Señor nos ha ayudado a avanzar como creyentes y esclavos de Cristo. Y si ella nos ha amonestado, ha sido para nuestro bien. Y si lo hace con ustedes, los que decidan acercarse a ella, tengan también esto presente. Dice en 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 13 en la Biblia textual: y os rogamos, hermanos, reconocer a los que trabajan entre vosotros y tienen cuidado de vosotros en el Señor y que os amonestan, que los tengáis en muy alta estima con amor a causa de su obra. Vivid en paz los unos con los otros. La semana pasada dijimos que inicialmente íbamos a hablar del Espíritu Santo de 4 maneras, de las cuales llevamos 3. Recordemos. 1. Por medio del Espíritu Santo nacemos de nuevo y Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. 2. En el Espíritu Santo somos sellados y bautizados. 3. Dijimos que debemos mantenernos llenos del Espíritu Santo. Y 4. El Espíritu Santo nos entrega sus dones. Seguimos limpiando la casa iglesia. Esa es la instrucción de Dios. Entonces vamos a profundizar un poco más en ese punto número 3. Debemos mantenernos llenos del Espíritu Santo. Estamos en un punto hermoso con el Señor. Lo que nos está entregando es precioso. Como dijimos la semana pasada, es un banquete espiritual. O como alguien después de escuchar la enseñanza nos dijo, es un súper banquete espiritual con el Espíritu Santo como anfitrión. Iglesia, hoy vamos a leer mucho la palabra. Recuerden que estamos leyendo juntos. La palabra de Dios lo es todo. En ella está todo lo que necesitamos saber. Ella es nuestro manual de instrucciones para la vida. Dice el Salmo 119 del 103 al 105 en la NTV.
Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y en el Salmo 19 del 7 al 8, en la misma versión, dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Leamos la palabra juntos esta noche para reavivar nuestras almas, para ser más sabios, para tener alegría en nuestro corazón y para tener una buena y mejor percepción para vivir. ¿Por qué estamos haciendo esto si se supone que queremos hablar del Espíritu Santo? Esto es hablar de Él. Como su mismo nombre lo dice, Él es santo y nosotros debemos ser santos también. Iglesia, vamos a hablar de santidad. En Primera de Pedro 1 del 15 al 16 en la NTV dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Sigamos unificándonos en significados. Definición de santo. Santo es perfecto y libre de toda culpa, que está especialmente dedicado o consagrado a Dios, de especial virtud y ejemplo. Sinónimos pueden ser bueno, justo, puro, inocente, virtuoso. Wow. Recordemos bases. La santidad la hemos visto de dos maneras en nuestra vida cristiana. 1. Una vez nacimos de nuevo, somos apartados para Dios y somos santos. Y 2, habiendo creído, cada uno empieza un proceso de santificación para llevar una vida santa para Dios. Lo podemos decir que uno es la obra y otro es el proceso de la obra. Una es la cruz y otro es el camino de la cruz. Vamos en orden. 1. Una vez somos nacidos de nuevo, somos apartados para Dios y somos santos. En 1 Corintios 1, del 30 al 31 en la Biblia de las Américas dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y en Hebreos 10 de la NTV dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Así que, una vez creemos, somos santos, es decir, libres de toda culpa. Y 2, habiendo creído, cada uno empieza un proceso de santificación para llevar una vida santa para Dios. Una vez santos, por estar libres de toda culpa, cada uno debe esforzarse para vivir una vida santa para Él. Dice en 2 Corintios 7, versículo 1 en la NTV: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu
y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Y en Hebreos 12:14 en la NTV dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Ahí está todo. Hoy estamos profundizando en esta segunda manera de santidad, la cual está por todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué el Nuevo Testamento, iglesia? Porque, como ya leímos, fuimos santificados por medio del Señor Jesús. Entonces, este proceso de santificación es una vez creemos en el Señor Jesús. Dijimos que íbamos a leer mucho. Sigamos leyendo. Efesios 4, del 22 al 24 en la NTV dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Quién nos renueva, iglesia? El Espíritu Santo. ¿Nos renueva de qué? De los pensamientos y las actitudes. ¿Para qué? Para ser a la semejanza de Dios, que es verdaderamente justo y santo. En 1 Pedro 1, del 13 al 16 en la NTV dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirá cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Hermoso. El mundo nos ha enseñado a actuar de determinadas formas. Nosotros, aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. A nosotros nos corresponde dejar atrás nuestra vieja y vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, para ser santos en todo lo que hacemos. Santos como nuestro Dios es santo. Leamos en Romanos 12, del 1 al 2, en la Biblia de las Américas. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Por qué tenemos que presentar nuestros cuerpos? ¿Nuestro cuerpo es qué, iglesia? Templo, casa, santuario del Espíritu Santo. Y también dice que este es nuestro culto racional, es decir, se hace con el entendimiento. Leímos que transformados mediante la renovación de vuestra mente. Porque hay que entender, nosotros no somos máquinas, no somos robots.
Somos personas conscientes de lo que estamos haciendo delante de Dios. Recuerdan que desde el principio de estas enseñanzas de alabanza y adoración lo hemos dicho. Nuestra fe es completamente consciente, es completamente racional. Leímos en un comentario bíblico que la conducta correcta es el resultado lógico de la salvación y de que el creyente entiende su posición en Cristo. Leámoslo juntos. La conducta correcta es el resultado lógico de la salvación y de que el creyente entiende su posición en Cristo. Es decir, comportarnos bien es resultado de entender lo que Cristo hizo por nosotros. En cualquier situación, no actúes por actuar. Cuando te ocurra algo, antes de hacer cualquier cosa, piensa, ¿qué haría Jesús? Y no hagas nada de lo que Jesús no haría. Más versículos de santidad. En 1 Tesalonicenses 4, del 7 al 8, en la NTV dice: Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. ¿Quién nos ha llamado? Dios. ¿A qué? A vivir vidas santas. Nuevamente estamos llamados a la santidad. Miremos que nuestro llamado a esa santidad es porque no queremos ser personas que rechazan a Dios. Todo lo contrario, anhelamos corresponderle en todo. En ningún momento perdamos de vista que todo esto que estamos aprendiendo y que Dios nos está entregando es porque Él nos quiere mejores hijos suyos, mejores adoradores, mejores en el cuerpo de Cristo. Y terminemos el tema de la santidad por hoy con este hermoso versículo. Hebreos 12, 14 en la NTV dice: Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Estamos seguros que no nos equivocamos al afirmar que todos los que estamos escuchando esto queremos, anhelamos ver al Señor. Buenas noches, Iglesia. Por favor, mantengamos nuestras mentes aquí. Lo que estamos hablando es supremamente importante. Dispongamos nuestros corazones con nosotros en esta enseñanza. Recordemos, ¿por qué estamos hablando de esto? La semana pasada empezamos a ver cómo Dios quiere limpiarnos para Él y vimos cómo nos exhortó a ser mejores en cosas individuales, cosas de carácter. Ahora estamos viendo como cuerpo, cómo entre nosotros mismos debemos también cuidarnos para Él. Entonces, estamos siendo conscientes de la santidad que debemos tener al ser templos del Espíritu Santo de Dios. Y vimos versículos en las Escrituras que hablan de la importancia de vivir en santidad. Una vez, Iglesia, tenemos esa santidad en la que cada uno está buscando caminar en el día a día, ¿cómo podemos ir avanzando también en conjunto? Esa santidad se refleja de muchas maneras. Hablemos de la importancia de esa unidad que debemos tener como iglesia.
La palabra unidad significa la acción de estar de acuerdo y en armonía, y también significa la acción de tener los mismos pensamientos, sentimientos y propósitos. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos tener acuerdo y armonía. Debemos tener los mismos pensamientos, sentimientos y propósitos. ¿Y por qué podríamos tener eso? Les aseguro que no sería por nuestras fuerzas. Eso sería imposible. Todos somos completamente diferentes. Venimos de contextos diversos y tenemos vidas distintas. Esa unidad puede pasar solo porque tenemos unidad de pensamiento en Cristo Jesús. Y eso, iglesia, es hermoso. Todos acá tenemos el mismo propósito, tenemos la misma meta, deseamos perseverar en lo mismo, amamos al mismo Señor y Dios y nos cobija la misma fe. Vayamos a la Biblia y leamos qué dice de la unidad, cómo debemos ser entre nosotros. Efesios 4, 1 al 6 y Efesios 4, 13, BTX. Yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto a andar como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Y el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en Corintios también el mismo apóstol Pablo dice, 1 Corintios 1:10 BTX: os ruego pues, hermanos, por el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Dios nos está entregando claras instrucciones. Todos debemos estar enteramente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Que cuando le pregunten algo a cualquiera de nosotros, todos tengamos la misma respuesta. Y eso pasa porque todos responderíamos según la palabra de Dios. Ser como la iglesia que describe en Hechos 4:32a, Biblia de las Américas. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Qué emoción, iglesia, tener todos un mismo corazón y una misma alma. Y esto en el Señor es hermoso. Y entre nosotros mismos debemos ser ejemplo los unos para los otros. ¿Pero ejemplo de qué? Leamos 1 Timoteo 4:12b en la BTX. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Y también dice Filipenses 2:2 al 4 PDT. Entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Recordemos que estos temas que estamos hablando están por toda la Biblia. Escogimos algunos versículos para la enseñanza.
En nuestra lectura juiciosa, todo se va a ir resaltando y vamos a estar más conscientes cuando aparezcan palabras como unidad, santidad, espíritu, entre otras. Recapitulemos un poco. Queremos ser mejores para nuestro Señor. Entonces, hemos estado viendo cómo podemos serlo, cómo ser un templo en el que el Espíritu Santo se sienta feliz. Primero, anhelamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Debemos ser santos como Él es santo. 2. Esa santidad nos ayuda y nos da unidad como cuerpo para ser de un solo corazón, enteramente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y tercero, cuando logramos esa unidad, cada uno de nosotros debe ser ejemplo para las demás personas y dar testimonio de nuestra fe. Que cuando lleguen personas nuevas que Dios va a traer, vean en nosotros una iglesia completamente unida, que piensa lo mismo, anhelan lo mismo y caminan juntos hacia la misma meta. Es decir, pasamos a ser ejemplo y testimonio para otros. Iglesia, las personas necesitan desesperadamente al Señor y ver nuestro ejemplo y nuestra luz. Es por eso que hoy también vamos a hablar de ser testimonio. Lo dicen Mateo, Pablo, Juan, Pedro, lo dice Santiago. Leamos. Mateo 5:16 en la BTX. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y el apóstol Pablo lo dice en Filipenses 2:14 al 15, BTX. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Y el apóstol Juan, en 1 de Juan 2:3 al 6. Y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto pues sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:12. Manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, a causa de vuestras buenas obras. Y también lo leemos en Santiago 3:13, NTV. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Al ser sabios y entender los caminos de Dios, seremos ejemplos a través de nuestra forma de vivir. Repitamos lo que dijimos al principio, que súper banquete espiritual. Dios nos ama mucho, iglesia, nos está dando la oportunidad de crecer en Él, por Él y para Él. Y nada de esto es en nuestras propias fuerzas, es porque somos nuevas criaturas, en Él todo es hecho nuevo. 1 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, he aquí han sido hechas nuevas. Dijimos que inicialmente íbamos a hablar del Espíritu Santo de 4 maneras. Recordemos que por medio del Espíritu Santo
nacemos de nuevo y Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. 2. Que en el Espíritu Santo somos sellados y bautizados. 3. Dijimos que debemos mantenernos llenos del Espíritu Santo, en santidad, unidad y testimonio, lo cual lo acabamos de terminar. Ahora vamos a la cuarta manera. El Espíritu Santo nos entrega sus dones. Iglesia, vamos a tener algo muy presente antes de empezar a leer este pasaje de la Biblia que habla de los dones del Espíritu Santo. Los dones son regalos de Dios para nosotros como su iglesia, y son bonitos, son importantes y son necesarios, pero son para nuestro crecimiento como cuerpo. Y el fin de estas enseñanzas es hablar y conocer ¿a quién? Al Espíritu Santo. Lo importante al leer los dones que Él da es tener en cuenta que nada de eso que podamos hacer es por nosotros mismos. Es decir, si alguien tiene el don de la profecía, o de la sanidad, o de los milagros, o de hablar en lenguas, no es virtud de la persona, es porque el Espíritu Santo le dio ese don. Recordamos mucho lo que el pastor decía: el don nos salva, y en la Biblia está claramente. Leamos Mateo 7, 21 al 23, Biblia textual. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, por favor, sin dejar de tener esto tan importante presente, leamos el pasaje de los dones. 1 Corintios 12, 3 al 11, Biblia Reina Valera. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones y el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Para sintetizar, los dones serían palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Miren lo que estábamos diciendo antes. Todas estas manifestaciones se deben ¿a quién? Al Espíritu Santo. Dice el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice que Él las reparte a cada uno en particular como Él quiere. Es Él el que decide. Los invitamos a leer el resto del capítulo en sus casas. Ahora nos vamos a ir al versículo 31b de este mismo capítulo, que dice así: Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Así es como concluye este capítulo.
Miremos qué hermosa la forma de decirlo en la NTV. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera todas las demás. Es decir, hay una manera de vida que supera todo, que está por encima de todo, que tiene mayor excelencia, que es más honrosa, aún más honroso que cualquier don. ¿Cuál es ese mejor don? ¿De qué nos está hablando el apóstol? Recordemos que la Biblia no estaba dividida en capítulos ni en versículos. Entonces leamos de corrido sin pensar que vamos a empezar otro capítulo. Y miremos cuál es este camino más excelente. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Nos han hecho ver que el amor es sinónimo de debilidad. Eso es una forma de pensar muy limitante. Porque si Dios es amor, el amor no es débil. Estamos hablando del Dios que es todopoderoso, fuerte e invencible. Iglesia, nuestro mejor camino es el amor. El don que más debemos anhelar es el don del amor. También lo leemos por toda la Biblia. Todo siempre se ha tratado del amor. Como dice nuestra amada pastora, esto es una historia de amor. Y si la historia de Dios es de amor con nosotros, nosotros debemos ser amor para con Dios y para con los demás. En el amor se resume todo. Romanos 13:10, Biblia de las Américas. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Leamos más versículos que hablen del amor. Juan 13, 34 al 35, BTX. Es el mismo Señor Jesús que está diciendo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os amé, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. El solo hecho de amarnos nos hace diferentes en un mundo donde abunda la carencia del mismo. El amor nos hace diferentes. Leamos 1 de Juan 4, 7 al 9, Reina Valera del 60. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios,
y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor es contundente, el amor es fuerte, a tal punto que Jesús murió y padeció mucho por amor, y por amor nos disciplina. Dios ha sido bueno con nosotros, tenemos mucho para pensar. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Él está transformando cada uno de nuestros corazones como nos lo prometió. Ezequiel 36, 25 al 27. Y rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. A través de estas enseñanzas nos han entregado verdades enormes y hermosas. Conocer más a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la santidad, la unidad y el amor. Nos llevan a ser mejores adoradores con lo que pensamos, con lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, que nuestra vida sea completa adoración y olor fragante para Él. Vamos a orar. Dios, gracias por preparar nuestros corazones para estas enseñanzas, porque nos permites entender que esto es lo que está escrito en tu palabra, que es nuestro manual de instrucciones. Esto es lo que quieres con nosotros y para nosotros. Tus escrituras nos hablan constantemente de la purificación y nosotros queremos ser purificados por ti. Gracias por tu gracia y por tu misericordia constante. Gracias por tu perdón y por tu ayuda permanente. Tú siempre eres fiel. Límpianos más y más, límpianos por completo, lávanos y seremos más blancos que la nieve. Queremos estar limpios para ti. Esparce sobre nosotros agua limpia, crea un corazón limpio y renueva un espíritu recto en nosotros. Tú nos afinas como a oro y como a plata. Ser vasijas de barro en tus manos, en las manos del poderoso alfarero, es un honor. Tú nos redimes y nos purificas y nos haces un pueblo celoso de buenas obras. Tú limpias nuestras conciencias de obras muertas para que te sirvamos a ti, Dios vivo. Nos acercamos a ti para que tú te acerques a nosotros. Límpianos nuestras manos y purifica nuestros corazones. Por medio de la obediencia a la verdad, purificamos nuestras almas mediante el Espíritu para poder llevar en nuestros corazones el amor fraternal no fingido. Y amamos y nos respetamos los unos a los otros entrañablemente y con corazón puro. Queremos vivir en la unidad del Espíritu. Queremos, como cuerpo, ser uno en ti, Señor, para hablar todos una misma cosa y que lo que hablamos sea la palabra del reino. Porque qué bueno y qué maravilloso es que los hermanos habitemos juntos en armonía. Padre, te pedimos que Cristo, que es nuestra cabeza, nos permita con sabiduría espiritual estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Deseamos cada uno ser un templo en el que el Espíritu Santo quiera habitar. Estamos persuadidos de que así como has comenzado la obra en nosotros, la perfeccionarás hasta el día de Cristo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús oramos creyendo. Amén.